En las clases intentamos como que sean más interactivas, que no sean como tan rutinarias, que se busque diario lo mismo, o que siempre sean los mismos cuestionarios o las mismas cosas. Buscamos que los niños de los grados menores, con la ayuda de nosotros, mejoremos y leemos cuentos, hemos realizado teatrines, hemos realizado rincones literarios en los cuales mostramos proyectos, mostramos ensayos, mostramos cuentos. Hay experiencias posibles y es parte de lo que se compartió en este encuentro, distintas opciones, cómo cada docente se está inventando la manera, a partir de las preguntas, como lo estábamos diciendo aquí antes, del pregrabado de los estudiantes, de su entorno, de la realidad. Una cosa es enseñar un tema en Chigorodó, otra en Santa Fe de Antioquia, muy distinto, en el Carmen de Viboral, muy distinto, en distinta una de cada una de nuestras subregiones donde hay unas problemáticas específicas, hay unos sueños distintos, nomás el clima hace hablar de los temas de una manera diferente. Entonces era bonito que ustedes lo disfrutaran y también nos cuenten cómo aprendieron ustedes, qué les ayudó para enseñar o para aprender. Y nos llama Edison Chica de Cañas Gordas. Hola Edison. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo están? Muy bien, aquí conversando rico. Bueno, aquí para felicitarlos por el excelente programa, ya que está involucrando a toda la comunidad educativa pues por el mejoramiento de la calidad de la educación. Ajá, ¿y cómo está Cañas Gordas el tema del español, de la lengua, de literatura? Sí, este año está haciendo un trabajo muy bueno, lo que es de 1000 maneras de leer. Se está trabajando pues en mi institución, que es la institución educativa Nicolás Gaviria. Despacio, en letra Pero despegada. llamaba para contar mi experiencia. Hágale en letra despegada para que yo lo escuche bien. Listo, bueno. Listo. Imagínate que yo manejo la de tecnología informática. Ajá. Y estoy trabajando el eje transversal de los medios de comunicación. Y sin querer queriendo, pues, uno involucra a los alumnos en la parte de la lectura. Claro. ¿En qué sentido? En que cuando uno le enseña a los muchachos a cómo observar la televisión y cómo trabajarla, están mirando también los géneros literarios. Inclusive a los muchachos les gusta mucho hacer televisión. Ah, eso es encantador para todos. Ellos para hacer televisión, ¿qué tienen que hacer? Hacer su guión literario y fuera de eso les toca leer a ellos e interpretar lo que están leyendo. O sea que es una forma de cómo mezclar las nuevas tecnologías en la enseñanza con la parte del Pero lenguaje. hay que aprender a hablar, entonces para hablar el lenguaje hay que conocerlo, hay que saberlo escribir. Te felicito, y le ha ido bien, los jóvenes contentos. Sí, sí, muy contento. Inclusive hay jóvenes muy tímidos que le da hasta miedo hablar en público y con este proyecto llevo 2 años y ya en este momento estamos mostrando ya pues lo que estamos trabajando. Edison, le invito a que se lleguen a María para Cañas Gordas y le den unas clasecitas, ¿listo? Listo, bueno, con mucho gusto. Es una disposibilidad. Bueno, muchas gracias. Ahí hay un ejemplo, y Ana María ya va para Cañas Gordas. ¿Algo más que nos quería redondear frente a esto, Mónica? Didáctica en las lenguas extranjeras. Bueno, era un tema que teníamos ahí pendiente, estamos hablando de las nuevas tecnologías, aquí ya hay un reto. ¿Se dejó algún acuerdo frente a lo que Edison también nos recuerda sobre las TIC? Sí. Después de esa discusión tan fuerte. Sí, llegamos al acuerdo que con las TIC tampoco se debe pelear, que de todas maneras también hay una didáctica de las nuevas tecnologías a la que también pueden acceder los maestros en ejercicio y los maestros en formación, como lo decía el profesor. Al interior de la internet se pueden encontrar cartas, se pueden encontrar el colombiano, todos los medios de comunicación están allí, los medios de comunicación también trabajan los distintos géneros. Eso quiere decir que no solamente al interior del salón de clase un texto impreso nos está aportando un sentido, sino que pueden haber en la internet muchas modalidades de texto a las que también pueden acceder los estudiantes. Y también en el evento conversábamos ahora, se habló de la interculturalidad, como hay muchas, en Antioquia, no solamente hablamos español, castellano, sino que tenemos otras lenguas. ¿Qué fue, Ana María, lo que ustedes trabajaron en ese espacio? En el espacio, en la mesa pues de lengua e interculturalidad, presentamos la propuesta de práctica docente que realizamos en el municipio de Chigorodó, con una comunidad en Veracatío, que también asisten estudiantes en Veracamí. Y me parece pues muy pertinente lo que trae también Edison de allá de Cañas Gordas, ¿cierto? Porque el tema, en lo que trabajamos nosotros también fue relacionado con los medios masivos de comunicación. Una de las actividades que realizamos, pues muchas actividades, pero fue la elaboración de un periódico escolar. Pues hay que tener en cuenta que, o sea, en Antioquia se hablan, pues digamos que yo diría muchas lenguas, pero está el tule, la embera cativa, la embera chamí, pues,
no solamente se habla la lengua castellana, ¿Y cómo ya la está haciendo esa segunda, mezcla? ya esa lengua castellana se está enseñando es como segunda lengua. Para de la primera la de ellos, de los emberachamientos de La Castilla. lengua materna, que es el emberabedea, ¿sí? Y ya pues la necesidad que ellos ven de aprender un idioma pues como el español, ya generando pues procesos de bilingüismo en las comunidades. Y ahí entonces es donde entra también esas otras formas de comunicar, porque son culturas orales, pero también están las otras formas, como el periódico escolar, que también generó procesos de participación muy O sea, interesantes. que sí es útil usar los medios, Los como medios una de excusa para comunicación. acercarse a los distintos conocimientos. Claro. Sí. Y en lengua extranjera, ¿cómo estamos en inglés, en francés, o qué decían los docentes y qué encontraron ustedes? En lengua extranjera, pero empatando un poquito con lo que decía Ana María y recordando la experiencia que se presentó en la mesa de lengua e interculturalidad de Juliana y el grupo de maestros en formación que estuvieron en Cristianía, con una comunidad de cristianía en Andes. Ajá. Ellas cuentan una anécdota, decían que uno de los indígenas de allá no le lograban entender, no porque estuviera hablando en su lengua natal, sino porque también ha llegado a esas comunidades la necesidad de que además de conocer su propia lengua y preservarla, tener la lengua castellana, Tienen que aprender inglés. tengan el inglés. No, que lo Entonces es un asunto, sí, entonces, pero esta discusión es interesante porque tanto la Secretaría, los académicos, quienes elaboran la política pública a nivel nacional, yo pienso que todos como ciudadanos tenemos que pensar muy bien en esas comunidades indígenas, cómo se llega. ¿Qué se hace con esas comunidades? Porque los Que no decían quite que identidad. enloquecen porque pierde la identidad. Entonces, que él hablaba un poquito de inglés, un poquito de español y un poquito de su propia Pues, lengua. en una Pero es mesa, porque precisamente ahí en esas comunidades es donde se están generando procesos de diálogo con pero- otras culturas. Y aquí lo estamos viendo, hoy nuestros jóvenes hablan en español e inglés. Hablan español e inglés porque mezclan la conformación de la oración, ya no la hacen como nosotros la tenemos, sino que mezclan. Entonces ya el pronombre no está, bueno, eso tiene todo un juego frente a los aprendizajes. Nos quedan 3 minutos. Entonces, en esos temas que nos quedaron faltando por conversar, ¿qué retos, qué sigue para ese encuentro departamental? ¿Con qué tareas quedaron todos? Un gran reto, como lo planteamos en el encuentro, es que el maestro en ejercicio y el maestro en formación se apropie más de la didáctica de cada una de las disciplinas, trabajar más la didáctica de las lenguas extranjeras para, como decía un oyente ahorita, se llegue a los niños y a los jóvenes de distinta manera, Hacer más fácil, hacer más fácil, más aprendible esos saberes y esas disciplinas, trabajar más en la didáctica de la lengua, la didáctica de la literatura, resolver esas tensiones con las comunidades indígenas y resolver también las tensiones que tenemos con las TIC. y con educación y con educación no sexista. Todos esos son retos que en estos momentos tiene todo el mundo. Yo pienso que no solamente el maestro, sino también el Todos padre de nosotros. familia. Y para vos, Ana María, Bueno, ¿qué queda? para mí, pues sí, yo creo que eso lo compartimos con Le voy a quitar en esta un trampa. grupo. No estoy mirando. Es pues también cómo estamos asumiendo la educación y pues desde dónde, pues si nos estamos sentando a decir, bueno, necesitamos resignificar el lenguaje, resignificar el texto, el acercamiento al texto. ¿Y para qué ¿sí? estamos educando? ¿Y para qué estamos educando? clave. Pues o sea, son muchas preguntas las que vienen ahí. Listo, y para eso está este programa, para eso está Educar para la Vida y estas estrategias de comunicación que buscan es acercarnos a esas conversaciones. Les cuento que, para que ustedes sepan, ante la pregunta que hicimos, ¿considera que en Antioquia se enseña y se aprende la lengua? Con suficiencia, dijeron el 70% de quienes nos llamaron, y con insuficiencia el 30%. O sea, acabamos bien, Mónica, sin bajar la moral, muy contentas. Y a la pregunta que hicimos de esta es la de Televoto, la que hicimos en nuestra página web, ¿cuál es la herramienta para el aprendizaje de la lengua y la literatura? Las clases regulares del colegio, 10 votos. Los ejercicios de lectura y escritura, 70 votos. Las tertulias y las conversaciones, 31 votos, y los medios de comunicación, 13. Es decir, hay una carga fuerte en el aprendizaje con ejercicios, con elementos, y las tertulias, conversar. Creo que ahí hay una cosa clave, y es aprender a conversar. Ahí están viendo ustedes los datos que les estaba leyendo. Y ustedes pueden consultar siempre nuestra encuesta en www.seduca.gov.co. Este programa se repite el próximo martes para que ustedes se puedan ver a las 9 de la mañana en nuestra franja de Tele en Clase, y mañana en el programa de radio de la Universidad de Antioquia, en la emisora de la Universidad de Antioquia. Allí tiene un espacio la Secretaría de Educación para la Cultura a las 10 de la mañana, que ustedes puedan
conocer, escuchar, conversar sobre este tema también en radio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Liliana. Gracias, Ana María, mucha gracias. suerte. Y a ustedes por estar con nosotros. Sigan aquí en el canal regional porque la educación tiene sentido si es para la vida.